Amén. Vamos a poner en este tiempo en manos del Señor. Cerremos nuestros ojitos y digámosle: Señor, te agradecemos, Padre, por este tiempo que nos brindas, por el amor profundo que tienes hacia nosotros, Señor. Gracias porque queremos dedicarte alabanzas, cánticos nuevos, Señor, para ti, para honrarte, alabarte, venerarte, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Bendice este tiempo. Gracias por mis hermanos y hermanas que te han dado cita, Señor, en esta mañana, para agradecerte por todo lo que tú haces, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos trajeron sus palmitas? Vamos a adorarle al Señor. Amén. Vamos a poner las palmas a adorarle al Señor. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Te alabamos, Señor. Jehová Jireh es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Jehová Jireh es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. En mi necesidad Él suplirá, conforme a su riquezas en gloria. Sus ángeles mandan que cuiden de mí, su gracia es suficiente para mí. En mi necesidad Él suplirá, conforme a su riquezas en gloria. Sus ángeles mandan que cuidan de mí, su gracia es suficiente para mí. ¿Quién vive? Sí, Señor, te adoramos y te alabamos, Señor. Jehová Jireh es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Jehová Jireh es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. En mi necesidad Él suplirá, conforme a su riquezas en gloria. A sus ángeles mandan que cuidan de mí, su gracia es suficiente para mí. En mi necesidad, dígalo, en mi necesidad Él suplirá, conforme a su riquezas en gloria. A sus ángeles mandan que cuidan de mí, su gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para mí. Sí, Señor, gracias porque en ti confiamos, Señor. Tu misericordia es fiel. Te alabamos, Señor. A su nombre y su pueblo. Sí, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Levante sus manos conmigo, dígale: Señor, gracias porque en ti está nuestra esperanza, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres grande, Señor. Te alabamos, Señor. Si decidiera negar mi fe, no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia
Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bendición del Señor el poder despertarse una vez más y decirle gracias, Señor, por un nuevo día. Y sobre todo en esta temporada que es de bastante riesgo, en esta temporada que es de bastante susto, de bastante, como se dice, virulenta, y en todos los sentidos que tenemos que confiar en el Señor para poder seguir adelante. Muchas familias han sido quebrantadas, han perdido familiares, amigos, y eso es una pérdida irrefutable. Pero verdaderamente el Señor
el Señor sigue consolando, sigue actuando, sigue obrando. Y en esta oportunidad justamente queremos topar un tema muy importante, que es las finanzas en el hogar, como bien lo dice ahí la pancarta, las finanzas en el hogar. Es algo muy importante porque ciertamente en esta temporada, asimismo es crucial el ahorro, es crucial la virtud de saber cómo administrar. Y quizás algunos de ustedes ya pueden decir, bueno, yo soy administrador de empresas. Entonces, de sobra podemos decir, sí, se conoce súper bien lo que implican la administración, en este caso la economía y el manejo de esos recursos. Pero ¿dónde está una parte bien crucial, o llamémoslo así, significativa en ese sentido? Está en cuando no existe quizá una fuente de ingreso que esté ayudando a suplir todas las necesidades, ¿cierto? Y lastimosamente eso pasa. Hay mucha gente que por este motivo de la pandemia mismo ha quedado sin empleo. ¿Y qué es nuestra oración delante del Señor? Es que Papá Dios provea, que el Señor abra puertas, que el Señor mejore la economía del país, que verdaderamente florezca la economía del país y que sea extirpada, en este caso, la corrupción. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar, por si acaso, de Singapur? ¿Si alguien ha escuchado hablar? ¿Ha visto alguna noticia referente a cómo se maneja allá la economía en Singapur? Es bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante porque justamente decimos que la base para que una nación esté sana es que esté libre de corrupción. Donde hay verdad, donde hay transparencia, el Señor va a bendecir y las cosas van a fluir. Y quizás no tenga principios cristianos ese modo de ejercicio de gobernanza de Singapur, pero ¿qué ha optado? Ha optado por el mismo hecho de amedrentar de cierta forma a todo tipo de político, a todo tipo de miembro de un gabinete. ¿Para qué? Para que ciertamente no incurra en alguna medida de corrupción. Caso contrario, será sancionado gravemente, incluso llegando a la pena de muerte por corrupción. Otro caso característico lo estamos viendo en la nación vecina de El Salvador. Incluso en las redes sociales, ahora que están colocando, toda nación quisiera un presidente como Bukele, ¿sí o no? Se pone. ¿Pero por qué? Porque él en cambio sí maneja principios cristianos. No sabemos absolutamente a fondo, no podemos nosotros especular, no sabemos qué parámetros utiliza o deja de usar, pero sabemos que cuando hay principios de Dios en la casa, que cuando hay principios de Dios en la sociedad, suceden cosas maravillosas. Y eso es lo que quiere el Señor en cada uno de nuestros hogares. Cada uno de nosotros está representando una economía, está representando una filosofía de vida en su hogar. Cada uno de nosotros. El término sencillo, oikos, si hemos escuchado, oikos y nomos, para formar la palabra economía, que simplemente significa administración de la casa, administración de todas las cosas, como ¿quién diría? Un amo de llaves, un mayordomo. Esa es la clave, que nosotros seamos hallados como mayordomos, buenos mayordomos. ¿Sí? Entonces, el Señor tiene grandes propósitos en el sentido de que esas finanzas sean almacenadas, sean distribuidas con sabiduría. Y eso es lo que vamos a ver. Recuerden que estuvimos con un poco de problema técnico hasta que inicie
las diapositivas. Sin embargo, ya se ha podido introducir bastante el tema y dar algún panorama inicial al respecto. Aló. Bueno, buenos días, queridos hermanos, y lindo podernos ver y topar estos temas importantes, estos temas donde podemos hablar de finanzas, y usted puede ver ahí finanzas con propósito, para el hogar, por favor. Y alguien se ha preguntado a qué se refiere estos términos. Algunas veces decimos, estos términos se refieren al manejo del dinero en el hogar, y también, ¿me regresan por favor un poquito la imagen, por favor? Podemos ver ahí un gráfico donde nos representa la administración de las tareas, de los recursos. Entonces, este es el tema que vamos a tratar este día y vamos a continuar. Correcto. Eso veníamos diciendo. Entonces, si un modelo de gobierno, cualquiera sea este, fuera, bueno, gracias a Dios, ¿no? Si un modelo de gobierno utilizara las escrituras como base para una correcta economía, sería lo más maravilloso que existe, porque habría gran provisión. Muchos dicen, el país, en este caso nuestro querido Ecuador, está en crisis. Decimos austeridad, pero ¿será eso cierto? ¿Se ha puesto a pensar, ¿será eso cierto? Lastimosamente no lo es. ¿Por qué? Porque recursos hay, pero lastimosamente todos esos recursos se ven profanados por justamente personas que no están queriendo hacer bien las cosas, que no son transparentes, que no están manejando de una manera apropiada los recursos. Entonces, por eso esos términos, la administración y la mayordomía, están en la Biblia. Están en la Biblia. Llegó una temporada, y no muy atrás, estamos hablando de 1913, 1915, en que incluso se hablaba de una economía sombría. Ojo el término, ¿no? Sombría. ¿Por qué sombría? Porque prácticamente desde la Iglesia Católica, incluso desde más antes y hasta esas fechas, como decimos, vetaba el tema. Sabemos lo que significa vetar, ¿no? Tapaba, estaba ocultando. Y decía que prácticamente el pueblo, es decir, el laicado, como lo quiera llamar usted, no tenía derecho a conocer cómo se administran las finanzas en la iglesia. Es más, llegó a constituirse en un tema que era vetado, es decir, no puede usted hablar de economía así abiertamente. Porque quizás usted está aludiendo a las autoridades eclesiales o a las autoridades como tal en este caso de la Iglesia Católica que pueden estar cometiendo alguna situación ilícita. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué nos manda la Biblia? Que todo sea manejado con la verdad. Y tiene muchísimo. Ya fue en los años posteriores que mejor ya en la época moderna y contemporánea, en lo que los temas comenzaron a resurgir en la vida de la iglesia, es decir, justamente en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es un término demasiado importante. Si no hay una buena administración, no hay una buena, como se dice, una buena provisión, y no hay un buen reservorio de finanzas en nuestros hogares. Adelante, por favor. Y bueno, ¿no? Ahí usted ve un término importante que es Dios quien provee. Para nosotros hemos conocido, usted sabe, reconocemos ese término que también a los nombres de Dios que han asignado como Jehová, que es nuestro Jehová proveedor, nuestro Jehová sustentador. Y aquí hay la experiencia de lo que vive el salmista. Usted puede leer ahí en el Salmo 37. Tome el micrófono. En el Salmos 37, 25, donde dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y esta es una promesa tan linda que llega a nuestras familias, en especial a
a nuestros hogares, porque nosotros tenemos a Dios y nosotros hemos visto y usted ha podido sentir, aún en medio de esta crisis, aún en medio de esta situación tan difícil que hemos pasado, pero hemos visto que no nos ha faltado el pan. Y sobre todo, ¿no? Usted puede ahí ver sobre la base que tenemos las promesas. ¿Cuáles son esas promesas? ¿Cómo las debemos de tomar? Y estas promesas nos llevan a desafiar a que nosotros debemos de creer en que tenemos a un Dios sustentador, a un Dios que nunca nos va a abandonar. Y también estas promesas nos ayudan a orientar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber el camino, ese camino por donde debemos recorrer a través de esa fe y esa esperanza. Pero también nos ejercita. Y esta palabrita a veces no nos gusta, sobre todo esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos, ¿ha visto usted? Cuando nos dicen espera, o cuando tenemos que tener paciencia por alguna respuesta de parte de Dios, esta es la que más nos trae problemas a cada uno de nosotros. Entonces, estas promesas también nos ejercitan. Y otra de las promesas también nos alimentan a tener más fe, a creer más en Dios, a poder saber que nunca Él nos desamparará. Y nos formulan esos conceptos importantes, a donde usted ve que llega, es donde tenemos que tener esperanza y debemos de tener fe. Fe importante para poder sobrellevar estas finanzas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a manejar esas finanzas en el hogar? En base a la sabiduría. La Biblia es muy clara cuando le dice que la sabiduría, el principio de esta sabiduría es el temor del Señor, es el temor a Jehová, el sentido del respeto, el sentido de acatar lo que Él establece, lo que Él ha establecido, lo que Él nos ha dicho. Pero en ese sentido, entonces, incluso dice Santiago que si alguien necesita una porción adicional, o si alguien quiere esta sabiduría, quiere gozar de sabiduría para saber cómo administrar, para saber qué hacer, para saber tomar mejores decisiones, pídala a Dios, el cual no escatimará en dar esta sabiduría a los que lo pidan. Va a dar esta sabiduría porque verdaderamente usted, si pide con fe, no dudando en su corazón, va a venir una decisión sabia. ¿Cuántos hemos lamentado haber tomado decisiones equívocas? Todos hemos tomado decisiones equívocas que nos han costado. ¿Qué no nos ha costado? Mejor dicho, nos ha costado demasiado. Tanto a nivel personal, tanto a nivel intelectual, tanto a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de todos los niveles. ¿Por qué? Porque ciertamente una decisión equívoca, una decisión que no trae consigo sabiduría, ciertamente va a desembocar en algo erróneo y que se equivoca. ¿Sí? Entonces, sabemos que ¿qué hacemos? La provisión es la que tiene que distribuirse de una manera sabia. ¿Qué nos dice también la Biblia? Dice, ¿cuál es este mayordomo fiel y prudente que el Señor pondrá sobre sus bienes? Cada uno de nosotros, el Señor nos quiere llamar a que seamos esos mayordomos fieles y prudentes, pero dice que pondrá sobre todos sus bienes. Qué maravillosa esa palabra, ¿no? Todos sus bienes. Pero cuando entrega con justicia, cuando distribuye con equidad, cuando distribuye de una manera sabia. Entonces esa distribución, como vemos ahí, sea en los servicios básicos, usted tiene que hacerlo, a la salud, en la alimentación, en la educación y en tantos otros temas. Ya como iglesia, inclusive usted ha visto que en Academia Bíblica se está tomando una rama que es el manejo de todos estos temas económicos. Ya se vio, ya tengo mi presupuesto, plan de negocios, ahora estamos congestionando mis deudas. Entonces, mire, incluso la iglesia está facilitando de esa forma el hecho de un manejo sabio de las finanzas. Adelante, por favor. Y continuando con esto, mire, qué importante tener sabiduría. Y usted puede ver, incluso cuando tenemos aquí, usted le puede ver aquí en el cartelito que tenemos, es el versículo, este versículo tan bonito, ¿no? Que dice, riquezas preciosas y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo despilfarra. Y en otros términos, en otras versiones,
a este riquezas preciosas se lo ha visto como tesoro, como un tesoro. Cuán importante es poder nosotros ahorrar. Y nosotros no tenemos esa cultura, lamentablemente, como latinoamericanos. Esa cultura es la que más nos falta. Y a veces estamos gastando en cosas que no son realmente importantes. Y cuando usted le ve ahí, por eso, le dice tesoro. Y ese tesoro debemos aprender a manejarle con sabiduría. La sabiduría que es lo contrario a la insensatez. Muchas veces hemos escuchado este término, insensatez. Alguien lo ha repetido muchas veces, incluso cuando tomamos el curso de restauración, nos lo repiten muchísimas veces. Insensatez es hacer una y otra vez la misma cosa, esperando un cambio diferente, un cambio totalmente diferente. Y es como así a veces gastamos nuestro dinero. Queremos hacer lo mismo de siempre, seguimos haciendo las mismas cosas, gastamos en las mismas situaciones y no queremos ver, y queremos ver que las cosas cambien. Es por eso que Dios nos lleva a saber que nosotros debemos aprender de estos temas financieros, debemos aprender a poder ahorrar, debemos aprender a administrar. Y abajo ese versículo importante que le ve a usted ahí dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón. Y usted sabe, ¿los perfumes de qué están hechos? De bastantes aceites. Esencias. Y esencias. Entonces, estas esencias están combinadas en esta parte que es el aceite. Y para otra parte usted recuerda, ¿qué han dicho que es el aceite? ¿Para qué servía el aceite en los tiempos antiguos? Para ungir a los reyes en especial, ¿no es cierto? Pero también el aceite era visto como ¿qué? Como el Espíritu Santo. Y es por eso que mire este aceite tiene que estar siempre en nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que tiene que ir guiándonos a tomar las mejores decisiones. Y si usted ve ahí, por eso es que tenemos que hacer una analogía y sobre todo lo que se ha dicho siempre, que mientras no escasee el aceite ni la harina, nunca faltará nada en la mesa. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo y a Dios, que es el nuestro proveedor. Entonces recuerde siempre es por eso que es tan importante. Amén. Siguiente, por favor, hermano. En base a qué vamos a tomar entonces esas decisiones, porque muchas veces nosotros nos apresuramos, incluso dice ahí, y la diapositiva anterior que decía despilfarra. Algunas veces uno despilfarra, uno quizás invierte en cosas que no son prudentes, que no son justamente sabias, como estamos diciendo, pero cuando uno tiene bien establecido la prioridad, ahí está la base, ¿no? La prioridad. Y algunas veces decíamos aquí mismo, ¿cuántos dicen que Dios es su prioridad? Y decimos todos amén, aleluya. Que Dios es nuestra prioridad, pero ejemplificándolo, poniéndolo por hecho, ¿en verdad estamos demostrando que Dios es nuestra prioridad? ¿Estamos acatando lo que el Señor me dice cómo debo manejar? ¿Cómo debo manejar las finanzas? ¿Cómo debo manejar mi vida incluso? ¿Estamos acatando eso? Entonces algunas veces no le estamos dejando tomar el timón de nuestras vidas, entonces no estamos dejando que Él sea el primero. Pero aquí justamente, miren, cuando dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué hemos de vestir. Tranquilo, no se preocupe por eso, porque el Señor sabe de lo que tiene necesidad. El Señor sabe de lo que tiene necesidad. Pero ¿qué dice? Que usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas que necesita, es decir, lo que usted necesita para comer, para vestir, para beber, eso será añadido, es decir, son simbología de lo que usted necesita. Dame lo necesario. Algunas veces, si nosotros pedimos grandes cosas al Señor y decimos, bueno, es que yo necesito, el Señor filtra esa necesidad, y quizás no sea que lo necesito, sino que yo estoy en base al consumismo, yo estoy queriendo ceder a un deseo. Entonces,
Todas las cosas no se afane por el día de mañana, qué habrá de comer, qué habrá de beber, qué habrá de vestir. El día de mañana es incierto, no conozco, yo no sé. Pero ¿cuándo es lo que yo sí conozco? El actuar ahora. Entonces dice, le corresponde a cada día su propio afán, su propio mal incluso. ¿Pero por qué? Porque el Señor es el que tiene cuidado de nosotros. Él es quien tiene cuidado de nosotros. Amén. Siguiente. Y claro, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros entonces adquirir esta sabiduría? ¿Cómo podemos hacer para que Dios nos supla estas necesidades? La única forma, como usted lo puede ver ahí, es a través de la oración. No podemos tener algo más. Cuando nosotros necesitamos algo, debemos ir al que es dueño de todo. Y ese dueño de todo es Dios. Y a Él es al que nosotros debemos ir y acercarnos y pedir a través de la oración. Y leemos la primera parte de Mateo 6:11, cuando hablamos del Padre Nuestro. Y ahí dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ese pan nuestro de cada día representa toda la necesidad que tenemos en relación a recursos, a toda la necesidad que tenemos en la parte económica. Pero mire, ahí le dice por eso, dánoslo hoy. Y eso es lo que tiene que ser nuestro sentir, acercarnos a Dios y pedirle, saber que Él es el que nos puede responder. Cuando vamos más allá le dice, mire, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Y al que llama, se le abrirá. A veces no estamos haciendo ni recibiendo, es porque también no estamos pidiéndole de la manera adecuada. ¿Qué es lo que necesitamos? A veces pedimos cosas que realmente no necesitamos o no estamos listos. No sé si usted ha escuchado a alguien cuando decía que estaba pidiendo un automóvil y oraba por este automóvil, pero ni siquiera esta persona sabía conducir. ¿Usted cree que es lo correcto? No estaba pidiendo adecuadamente. Para nosotros pedir, también debemos estar preparados y preparados para estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, cuando pidamos, hagámoslo de la manera correcta. Y cuando leemos Juan 15:7, nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué bonito saber que nosotros podemos acercarnos y pedir y saber que Él nos va a cumplir esas promesas que son para nosotros buenas, agradables y perfectas. No lo que queremos simplemente por agradar o por sustentar un capricho. Entonces recuerde eso, la oración está siempre cuando nosotros lo pedimos de la manera adecuada. Siguiente. Y para accionar, entonces, mediante la oración, hay un accionante, un botón que verdaderamente implica todo de mí. Que yo verdaderamente confíe plenamente en aquel que es dueño de los recursos. Recuerde lo que le dice, ¿no? En Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué maravilloso! Entonces a ese dueño yo estoy yendo, ¿para qué? Para accionar mi fe. El capítulo por excelencia de la fe, Hebreos 11, ¿qué me dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Y más abajito me dice, porque sin fe es imposible, ojo esa palabra, imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, si yo no sé que Dios es mi proveedor, entonces ¿qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar? Si yo no estoy convencido, ni yo que soy hijo de Dios, ni yo que soy cristiano, ni yo que soy membretado, ni que yo que soy evangelista, que yo soy profeta, apóstol, lo que sea, el Papa. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que confiar plenamente en que Dios es mi proveedor. Él es el que sustenta mis finanzas, Él es el que sustenta mi hogar. No es ninguna gloria humana. Debemos entenderlo. Si dependiera de nosotros, usted mismo lo sabe, cuántas cosas nosotros con nuestras manos hemos destruido. Más bien, hemos decidido mal. Pero por ahí Dios se ha compadecido tanto que en un rayo de misericordia el Señor mejor ha hecho grandes milagros.
y Él ha podido suplir de otras formas. Caso contrario, no estaríamos ni siquiera ni aquí. El Señor quiere que esa pistis, que es la raíz griega del término fe, esa sustancia, ¿qué hace esa sustancia? Esa sustancia es la que materializa lo que yo estoy esperando, lo que yo estoy anhelando, lo que estoy previendo, lo que yo le estoy rogando a Dios que supla. ¿Cómo se va a lograr? Mediante esa sustancia, esa fe plena en lo que Dios hace. Pero ¿de qué manera dice? Con actitud de gozo. Ahora, si yo todo el tiempo estoy con la quejumbra, estoy con el dolor, estoy prácticamente llorando en un rincón, quejándome de lo que Dios no me ha dado, de lo que Dios no ha hecho, de lo que Dios no ha suplido, de lo que Dios parece que está distante, entonces, ¿cómo yo puedo decir que estoy confiando en Dios? Porque la fe requiere carácter. Ahí está otro aditamento. La fe requiere un carácter bien sólido, que no esté titubeando, que hoy parece que sí, que Dios ya me quiere y mañana parece que me quiere dar con el bate. No es así, sino que el Señor está justamente, ¿qué? Está aprobando mi fe, está aprobando mi desarrollo, está aprobando de esa forma. Siguiente, por favor. Y llegando, mire, ya casi a poder concluir, podemos ver y nosotros recordamos ahí el versículo tan maravilloso que dice en Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Es tan conocido. Pero antes de eso, este versículo no lo hemos considerado, la parte anterior, en lo que dice en el versículo antes, en el versículo Filipenses 4:12. Mire lo que dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Eso lo decía el apóstol Pablo, ¿no? ¿Y cuántas veces de nosotros hemos tenido que pasar por estas necesidades? A veces tenemos bastante que podemos incluso dar a los demás. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un poquito nosotros? Y a veces hemos tenido que comer un arrocito, un huevito, tal vez tenemos que tomarnos una agüita con unas galletas. Y a veces esa situación nos empieza a preocupar. Pero ahí es cuando viene, mire, resolviendo esta parte que dice ahí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos viene a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque se está refiriendo a las finanzas, a la parte de economía, a la parte que cuando no tenemos, ahí es cuando debemos empezar a creer que Dios es el que nos va a suplir, el que nos está dando fortaleza. Y usted le ve ahí, esta parte nos enseña a tener una administración efectiva. Hemos escuchado estos términos y es importante conocerlos. La administración efectiva tiene que ver con administrar bien los recursos en la manera correcta y el tiempo preciso. Una administración efectiva. Porque debemos de saber, con lo que nosotros ganamos, con lo que tenemos, saber invertir realmente en lo apropiado. Y cuando le dice ahí es por eso, no debemos aprender también a irnos a los extremos. ¿Se ha dado cuenta que cuando tenemos mucho empezamos, lo que decía, a despilfarrar? Empezamos a gastar. No es necesario, yo siempre he manifestado, no es necesario que usted gane el básico, ni que gane también $10,000. Cuando una persona no tiene una personalidad controlada y es despilfarradora, puede seguir endeudándose. Y se endeuda teniendo $10,000, como también ganándose el básico. Y una persona que empieza a comprender los principios de Dios, pues también va a saber cómo administrarlos. Y con el básico que tenemos, podemos llegar a fin de mes tranquilamente. Pero es esta situación porque todo proviene de Dios. Y es Dios es el que nos permite disfrutar de todos los recursos que tenemos. Y la otra parte del extremo, si usted recuerda, es también el ahorrar demasiado, a tal punto que nos volvemos ávaros, a tal punto que usted no quiere dar nada ni siquiera para su casa, no quiere gastar nada para sus hijitos. Y justamente a veces tomamos el mal llamado presupuesto, ahí sí, lo tomamos para mal, ¿no? No, es que no está presupuestado, no quiero dar, no te puedo dar. Pero no es cuestión de no querer darlo, a veces es porque estamos realmente queriendo guardar más y más y más. Pero a Dios no le gusta por eso que nosotros podamos irnos a los extremos. Los extremos, todo extremo es malo, usted lo sabe. Es por eso que debemos vivir en una parte equitativa, donde Dios disfrutamos de todo lo que nos da y podemos también compartir y bendecir cuando tenemos.
Y finalmente, mire, por eso es que le dice esta administración efectiva, tenemos que hacerlo a través de la hoguera, le dicen en otros términos, ¿no? Esta hoguera es parte de nuestro hogar y la tenemos que hacer con una provisión necesaria y que sobreabunde. Este término es muy bonito, ¿no? Cuando le viene, porque Dios siempre es el que nos da, nos sobreabunda, nos da más allá de lo que necesitamos. ¿A quién no le ha pasado que ha visto ese milagro? ¿A quién no le ha pasado que no ha tenido este día para comer? Que este día no ha tenido para sustentarse. Y llega alguien, golpea su puerta y le llega mucho más, a obsequiar incluso más de lo que usted pensaba. Ese es aquel Dios que tenemos, el Dios que sobreabunda. Amén. La siguiente. Y por último, entonces, en las conclusiones hacemos ese énfasis especial en lo que significa poder dar con equidad, poder hacerlo de una manera sabia y sobre todo con este término que es muy importante, ¿no? Lo que le dice Pablo a Tito, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, como economista, es un término intercambiable, como economista de Dios. ¡Qué maravilloso! Y en ese tiempo no es que había el título, no es que le dice, bueno, verás, tienes que coger y poderte poner a estudiar y con eso vas a obtener el título de economista, sino más bien en un sentido práctico, en un sentido experimental, en un sentido de confianza plena en que Dios te va a dar la sabiduría para hacerlo. El Señor va a dar la sabiduría para poder administrar y para poder darlo de tal manera que alcance incluso para disfrutar. Si algunos han podido revisar el contexto de Eclesiastés, este libro maravilloso también, lleno de sapiencia, ¿qué pasa ahí? Hay bastante alusión a que si el Señor quiere, usted puede disfrutar de lo que gana, de lo que recibe. Pero aún ganando quizás más de $10,000, quizás no puede ni siquiera disfrutar porque no viene de la mano de Dios. Así de sencillo. Si han escuchado, incluso ahora se ve en redes sociales, dice, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Parecería absurdo, pero es así. No siempre el hecho de tener solamente dinero implica que sea una persona feliz o esté llena y contenta con todo lo que es, con todo lo que tiene, con todo lo que vive, sino que tranquilamente quizás es una persona vacía y hay muchos vacíos en su corazón, en su vida, en su hogar. ¿De qué nos sirve tener cuando quizás ni siquiera hay paz en el hogar? Y ahí es lo que se concluye, ¿no? También lo que le dice a Timoteo en la primera carta, el 6:10, dice, porque raíz de todos los males es este amor al dinero. En cambio ahí va, otra parte fundamental, que las finanzas en el hogar no se base ni se centre en el dinero. Eso estamos aclarando, sino es algo necesario de confiar en que Dios suple para poderlo distribuir, para poderlo dar. Pero si en cambio se pasa la línea tan endeble que algunas veces ni se percibe, ¿y qué podemos estar siendo? En cambio, amantes del dinero. No me siento bien si no tengo dinero. No me siento contento si no hay dinero. Y es justo lo que algunos han escuchado, el dios Mamón, que es la raíz griega, ¿no? El dinero, el dios dinero. Y eso tampoco puede venir a controlar nuestras vidas. No puede venir a controlar nuestras vidas. Sino que recuerde que el dinero es una herramienta, un instrumento que usted lo debe controlar, que yo lo debo controlar. De esa manera puede funcionar de una manera correcta. Entonces, como vemos ahí en la imagen, ciertamente es el hecho de cumplir a cabalidad con todas las obligaciones que el Señor me ha encomendado. El Señor va a suplir. El Señor, como dice ahí, sabe de qué tiene necesidad y Él es fiel.
no va a dejar que sea probado más allá de lo que pueda resistir, sino que juntamente con la prueba, juntamente con el mal sabor que puede estar viviendo, dará también la salida. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar. Amado Señor, bendito Padre, cuántas gracias le damos, Señor, porque usted nos enseña, Señor. Usted nos capacita y como desde los tiempos antiguos, Señor, verdaderamente usted primero advierte, primero está instruyendo al pueblo, Señor, para que luego no podamos decir, Señor, no sabemos qué haces, no sabemos qué está sucediendo. Señor, tenga misericordia de nosotros y enséñenos a ser buenos administradores de los recursos que usted nos da. Y no solamente hablando de los recursos en factor dinero, Señor, sino también incluso en tiempo, en obra, en cada uno de los parámetros que están en nuestra vida, Señor. Que nuestro corazón esté rendido a sus pies, que nuestro corazón sea, Señor, uno con sus propósitos. Tenga usted la gracia, Señor, de conceder a su iglesia, Señor, conceda una economía sana. Conceda, Señor, el trabajo que necesitan. Aquí, Señor, clamamos, Padre, para que usted supla, Señor, un buen trabajo, Señor, para sus hijos, porque esa es la gloria y la honra de su nombre. Supla, Señor. Supla, oh Dios. Abra puertas y que verdaderamente, Señor, exista esa oportunidad de poder trabajar, de poder producir, de poder ejercer. El más bienaventurado es dar que recibir, Señor. Gracias, amado Padre, por este tiempo. Bendiga, Señor, cada uno de los corazones, Señor, y sabemos que su palabra no regresará vacía, Señor. Gracias, amado Señor. Gracias por estos momentos. Bendecimos su santo nombre, Señor. Quedamos, oh Dios, en sus manos, Padre, todos los proyectos, el resto del día y la nueva semana, Señor, que ha de comenzar de labores, oh Dios. En Cristo Jesús. Amén.